Buenas tardes, Prairie Street. Yo soy Marcos Acostas, soy el pastor de Homestead Mennonite Church, la iglesia menonita de Homestead, una ciudad al sur de Florida, al sur de Miami, al sur del sur, en los Estados Unidos. Y para los que no saben, yo solía vivir a unos pasos ahí de su iglesia, en lo que se conoce como Jubilee House, que es la casa donde vive su pastor Quinn. Viví ahí por 2 años, pero bueno, ahora me mudé y estoy acá un poco más lejos. Me gustaría estar ahí en persona, pero la distancia no lo permite. Pero bueno, quizás la próxima podamos organizar de que yo voy para allá, o quizás en el invierno, para ustedes escapar un poco el frío, pueden venir unos días acá a Homestead, que es casi media hora de Miami. Pero bueno, vamos a lo que nos llama el día de hoy, y es el verso de Lucas 2, que muchos estarán pensando, ¿por qué estamos leyendo Lucas 2 en septiembre si no es Navidad? Faltan 2 o 3 meses para que llegue esa época donde todos leemos la historia del nacimiento, la historia de los pastores, de los Reyes Magos. Pero bueno, el día de hoy quiero enfocarme un poco en algunos detalles de la historia y no tanto en los temas navideños. Y los detalles empiezan en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 1 y en los primeros versículos del capítulo 2, que el escritor Lucas nos dice que esto, en el capítulo 1 dice que esto sucedió en los días de Herodes el Grande. Y ahora nos está diciendo que sucedió en los días de César Augusto. Para nosotros muchas veces esto no significa nada, por ahí conocemos la historia de las películas de Jesús o leer en la Biblia historias de Herodes, de César, pero es como que no tenemos mucho el contexto de lo que sucedía. ¿Por qué es importante que Lucas está diciendo en los días de César Augusto? Pero por ejemplo yo digo en los días del presidente Obama, o en los días de Trump. Si lo digo hoy, es como que nosotros, si bien por ahí no sabemos los detalles o los años específicos, sabemos un poco el contexto que estábamos como país, que estaba el mundo. Y lo mismo si de acá 30, 40 años te digo en los días de Trump, en los días de Obama, en los días de Bush, en los días de la guerra de Irak. Son eventos que nos definen, que marcan nuestra historia, y si bien por ahí no sabemos los detalles específicos del año, el día que empezó tal cosa, sabemos un poco el contexto general. Entonces cuando Lucas está diciendo los días de Herodes y ahora los días de César, la gente, se supone que el evangelio se escribió en el año 100, más o menos, años más, años menos, y si vos en el año 100 estás escuchando en los días de Herodes, te está hablando de 100 años atrás. Pero son historias que la gente conocía, la gente sabía qué había pasado en los días de Herodes, sabía qué había pasado en los días de César Augusto. Eran tiempos que eran característicos por una forma de cómo estaba organizada la sociedad. Y Herodes el Grande, por ejemplo, en el capítulo 1, lo interesante es que Herodes el Grande fue conocido porque renovó el templo de Jerusalén. Y si lo entendemos de esta forma, Herodes trabajaba para el Imperio Romano. Era un embajador, un representante del Imperio Romano que le habían asignado esa región para que gobierne. Pero él había renovado el Templo de Jerusalén, que el Templo de Jerusalén es el pueblo de Israel y es un pueblo oprimido, no es un pueblo no es la religión oficial, no es nada oficial, pero Herodes por algún motivo decidió renovar el templo. ¿Y qué nos dice esto? Lo que nos muestra es que este tiempo de Herodes y César estaba caracterizado por una alianza y corrupción a la misma vez entre el templo, entre el sistema religioso judío y Roma. Por ejemplo, si Roma necesitaba acceso a fondos, podía ir al templo de Jerusalén y tomar fondos del templo. Y también lo que hacía Roma elegía quién era el sumo sacerdote del templo. Entonces vos pensás, Roma es visto quizás como el enemigo de Israel, pero a la vez, por lo menos del pueblo, de la gente que trabaja en el campo, de los pescadores. Roma es el enemigo porque cobra impuestos, no les permite crecer, los está vigilando todo el tiempo. Pero este mismo Roma elige el sumo sacerdote de la religión, que la religión era la forma que tenían de ver el mundo. Este era un pueblo muy religioso, no era que iban a la iglesia el domingo nomás, sino que la religión de Israel definía todo su forma de vida. Y había una alianza entre Roma y las clases poderosas del templo que le permitían a Roma acceso a fondos y a la clase poderosa del templo le permitía acceso a riquezas, a comercio.
Y al elegir Roma el sumo sacerdote, también Roma se encargaba de elegir a alguien que iba a continuar este sistema. Entonces los días de César y los días de Herodes eran días caracterizados porque si vos eras pobre, tus hijos iban a ser pobres. Si vos nacías rico, poderoso, tus hijos iban a ser ricos y poderosos. No había movilidad social, lo que llamamos, que es cuando pensamos que si alguien trabaja, hace algunos movimientos estratégicos, puede progresar o puede mandar a su hijo a la escuela y después progresar. Eso no existía acá, no había movilidad social. Era una máquina funcionando perfectamente para que los poderosos sigan siendo poderosos y los que sufrían sigan sufriendo. Y estaba todo exactamente calculado, funcionando, alianza entre Roma, el poder y el poder religioso. Entonces el poder religioso promovía que la gente común siga aceptando lo que estaba pasando. Entonces todo funcionaba perfecto para los poderosos, para las clases altas, para la élite de la sociedad. Esos eran los tiempos de César. Y cuando Lucas primero dice Herodes y después dice César, cuando dice César lo que está diciendo es ni siquiera Herodes, que Herodes es un gobernador local. César es el gobernador de toda Roma. Y si pensamos en esa época, por ejemplo, seguramente tu traducción de la Biblia dice que el censo, al que llamó en Lucas 2 César, se hizo en todo el Imperio Romano. Pero si vamos al griego, lo único que se ve es que dice en todo el mundo, no dice el Imperio Romano. El Imperio Romano es algo que los traductores agregan para que entendamos que era un tiempo específico, un lugar específico. Pero Lucas está diciendo en todo el mundo porque para ese entonces, si vos pensás, ¿dónde está Israel? ¿Dónde está Palestina? Está tan lejos de Roma. Si vos mirás en un mapa hoy donde está como Palestina por acá y Roma por acá arriba, ver cómo el Imperio Romano se había extendido era básicamente considerar todo el mundo. Entonces César básicamente gobernaba todo el mundo y gobernaba de una forma y todo estaba tan establecido que los que sufrían iban a seguir sufriendo y los poderosos iban a seguir siendo poderosos en todo el mundo. Este era un sistema mundial. Y el censo al que está llamando el César en Lucas 2 es simplemente para recordarle a la gente que tiene que pagar impuestos. Es para decirle, estamos controlándote, estamos mirándote, sabemos lo que haces y sabemos que nos vas a seguir pagando impuestos. Así que todos se registren para seguirnos pagando impuestos. Entonces es una forma de establecer jerarquía, de decir somos los que estamos a cargo en este sistema donde todo ya estaba perfectamente funcionando. Entonces si pensamos qué tipo de problemas estaban teniendo la gente que trabajaba en el campo, los pescadores, donde los impuestos que les pedían eran mucho más caros de lo que podían pagar, apenas podían vivir en el día a día y a veces se quedaban cortos y cuando se quedaban cortos tenían que pedir préstamo a los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos tomaban sus tierras o sus barcos o pertenencias, lo mismo la gente del campo, los trabajadores rurales, todos viviendo al día. Y si pensamos desde el punto de vista de esas personas, ver que hay un sistema que gobierna todo el mundo y que está tan aceitado que funciona perfecto y no hay forma de que cambie, es un problema gigante, es un problema grande. Es un problema súper gigante y si pensamos, si sos alguien que nació en Israel y escuchó la historia de Moisés, escuchó la historia de Noé, del arca de Noé, la del rey David, la del profeta Elías, que cuando venía un ejército, llamó un ejército de ángeles y conquistó a sus enemigos. Y ahora vemos que tenemos este imperio romano que es más grande, más poderoso, más inteligente que todos los enemigos anteriores, más grande que Egipto, más poderoso, mejor organizado. Ahora ni siquiera solo tiene el poder político, sino el poder religioso. Tenemos un problema gigante, un problema que no tenemos dimensiones para establecer. Si sos un campesino, ¿cómo vas a hacer para cambiar las cosas? No hay forma, es un problema grande, un problema gigante. Entonces, si sos un israelita y conoces la historia de Moisés, como ya mencioné, estás esperando que Dios intervenga de la misma forma, que Dios intervenga de una forma grande, de una forma gigante, porque la necesidad es gigante y muchas veces decimos que cuando hay un problema gigante necesitamos una solución gigante. Grandes problemas requieren
grandes soluciones. Entonces la expectativa de la gente era, tiene que venir Dios, intervenir y va a cambiar el mundo, tiene que cambiar el mundo entero para sacarnos de estos problemas tan grandes. Y hace un tiempo, cuando yo era adolescente, hace unos pocos años, me crié en una iglesia donde al pastor siempre lo cargábamos porque siempre predicaba, pero a la larga siempre terminaba la prédica en el mismo punto. Y siempre decía la misma frase que nos quedó a todos grabada. Y la frase era, naciste para más de lo que estás viviendo. Y esta frase, si bien es verdad, todos tenemos lugar para crecer, todos tenemos lugar para hacer mejor las cosas, para aprender algo nuevo, para probar algo nuevo, para volver a intentar. También está basado un poco en la idea de que más es mejor. No sé si algunos siguen las noticias pero seguramente se dieron cuenta que el precio de la nafta durante mucho tiempo estuvo subiendo. ¿Y cuál es la solución que el gobierno estaba buscando para reducir los precios? Para reducir los precios y los problemas del gas, en Argentina decimos nafta, en Estados Unidos decimos gas, en lo que le ponemos al auto para que se mueva. La solución que buscaba el gobierno era producir más, era ir a Arabia y convencer allá que produzcan más, convencer a que las refineras acá de Estados Unidos que produzcan más, o que producir más autos eléctricos para usar menos nafta. Pero la solución nunca es andar en bici, o la solución nunca es compartir autos o mejorar el transporte público. No, la solución en Estados Unidos generalmente siempre es más. Nunca se relaciona con menos, nunca se relaciona con consumir menos. Lo que siempre tratamos de solucionar las cosas es siempre produciendo más y más y más. Esa es la mentalidad en la que vivimos. La mentalidad de que todo tiene que ser más grande, todo tiene que ser mejor, todo tiene que ser más. Pero la historia de Lucas nos enseña algo diferente. Y hay varios detalles en el texto que son importantes recalcar para ver cómo Lucas está quizás tratando de que entendamos algo que quizás antes no entendíamos. En Lucas dice que José y María fueron a Belén, la ciudad de David. Eso es lo que dice tu texto, probablemente en la Biblia que tengas. Pero otra vez, a veces el griego nos ayuda para ver más que nada los juegos o los pequeños detalles que el autor está usando para sorprendernos o para cambiar nuestra perspectiva. Y lo que dice en el griego es que José y María fueron hacia arriba, hacia la ciudad de David. Y si sos otra vez alguien, una israelita, viví en este tiempo, si alguien te dice, fuimos hacia arriba, hay una gran implicación de que vos te estás imaginando de que van hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén tenía el templo más importante de la religión judía en ese momento, y otra porque Jerusalén estaba en una colina. Entonces ir hacia arriba era como básicamente ni siquiera tenías que decir voy a Jerusalén, vos decías voy hacia arriba. Entonces en el griego vemos que dice que José y María fueron hacia arriba. Entonces si sos un lector en el siglo 100, no en el siglo 100, todavía no llegamos, en el año 100, va a decir, está yendo hacia arriba. O sea, obvio que está yendo a Jerusalén. Y no siquiera eso, encima después dice, está yendo hacia arriba a la ciudad de David. Entonces, nunca se menciona la ciudad de David, otra que no sea Jerusalén. La ciudad de David es Jerusalén porque David la conquistó y David estableció la capital de su reino y la capital donde construyó el templo, el centro religioso y político de Israel. Entonces, si decís voy hacia arriba, hacia la ciudad de David, está diciendo voy a Jerusalén, ya está, ni siquiera hace falta que lo digas. Pero Lucas dice que José y María fueron hacia arriba, entonces vos estás pensando, obvio, Jerusalén. A la ciudad de David, está pensando, obvio, Jerusalén. Y después dice a Belén. Y ahí te das cuenta que Lucas está jugando con la mente de la gente. Está dando pistas de que, sí, a Jerusalén, sí,
a Jerusalén y de golpe dice a Belén. Y esto es como un shock para alguien que lo está leyendo, porque dice, ¿cómo puede ser? Es la primera vez que alguien menciona la ciudad de David como Belén. Si bien David nació ahí, nadie llamaba la ciudad de David a Belén, todos llamaban Jerusalén. Y esto es lo mismo que por ejemplo, yo ahora estoy en una ciudad que se llama Homestead, que está como a media hora de Miami. Y mucha gente acá, vas a ver en su Facebook, viven acá, son vecinos míos, pero ellos dicen que viven en Miami, porque todo el mundo conoce Miami, ¿no? Todos están cerca de Miami, no hay nadie que no conozca Miami. Entonces, imagínate que alguien te vende un paquete de viajes y te dice, te vende un paquete de viajes a la ciudad al sur de Florida, más importante, para que disfrutes las palmeras, la playa, el sol, una ciudad reconocida en el mundo, una ciudad en la que vas a encontrar gente de todo el mundo viajando para hacer turismo. Y cuando compras el ticket, le pagas todo, ves el ticket y dice Homestead en vez de Miami. Es exactamente lo mismo lo que está haciendo Lucas. Está vendiendo la idea de Jerusalén, pero al final menciona Belén y como que choquea a la gente. Porque todos, así como hay gente acá que vive, son vecinos míos, pero dicen que viven en Miami. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve Miami y te hace sentir más importante. Es como que sos parte de algo más especial si vivís en Miami. Y Homestead no, pues tenés que explicar siempre que estás cerca de Miami, pero no es Miami. Y tiene muchas diferencias con Miami. Tenemos palmeras también. Pero es diferente. Entonces, lo mismo pasaba acá. Si vos, como mencioné, si tenés un gran problema, esperás una gran solución, una gran intervención de Dios, ¿a dónde vas a mirar? A Jerusalén. Porque todo sucede en Jerusalén. Todo había sucedido en Jerusalén históricamente e incluso en el presente. Ahí estaba el templo, ahí estaba el poder religioso. Entonces una solución grande, una intervención grande de Dios a un gran problema debería venir de Jerusalén. Pero no para Lucas. Lucas nos habla de Belén, del margen. Belén, una ciudad donde nada sucede, nadie está mirando. Nadie presta atención a qué está pasando en Belén. Y después José y María van a Belén, no encuentran dónde quedarse. Y después de eso vemos el anuncio a los pastores. Y Lucas nos dice que los pastores estaban en las afueras de Belén. O sea, los ángeles ni siquiera eran... Ya hablamos de que no es Jerusalén, es Belén. A ella como hablar de las afueras. Pero los pastores estaban en las afueras de las afueras. Estaban en las afueras de Belén. Y no solo eso, sino que si eras pastor y estabas trabajando de noche, probablemente era porque requerías un ingreso extra. Seguramente durante el día tenían un pequeño campo, un pequeño grupo de ovejas, pero cuidaban ovejas de otros de noche para hacer ingresos extra, porque hablamos de que los impuestos eran tan caros, de que vivían el día a día, siempre estaban al límite. Entonces los pastores eran gente que necesitaba algo extra. Estos pastores que estaban en las afueras de las afueras, el texto dice que un ángel se aparece y la gloria del Señor los envolvió en su luz. La gloria del Señor los envolvió en su luz. La gloria de Dios, otra vez, ¿dónde sucedía la gloria de Dios? ¿Dónde se esperaba que alguien vea la gloria de Dios? En Jerusalén, en el templo. No en el medio de la nada, no en las afueras de las afueras. Y esta es otra pista de que Lucas está tratando de que veamos el mundo de otra manera. Está intentando de mess with our minds, como complicarnos, jugar con nuestra mente, para que veamos el mundo de otra manera. La gloria de Dios, que siempre está en Jerusalén, en el templo, que solo el sumo sacerdote tiene acceso, ahora está en las afueras de las afueras, con los marginados de los marginados. La gente ni siquiera está en Belén, pero afuera de Belén. En un lugar donde nadie está mirando, nadie está esperando que la gran solución de Dios para el gran problema que tienen venga de las afueras, de las afueras de Belén.
Como ahí ya podemos ver que Lucas está llevándonos a algún lugar acá. Y después hay un versículo que por ahí no prestamos atención porque estamos tan acostumbrados a esta historia de Navidad. Pero después de que los pastores tienen esta visión de ángeles cantando, glorificando a Dios, ven la gloria de Dios, lo envuelve como una luz. Después de eso, los ángeles, antes de irse, le dicen a los pastores: esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cómo la señal a esto que estamos viviendo, que es la gloria de Dios manifestándose en otro lugar, ángeles cantando, anunciando que algo viene? ¿Cómo la señal de eso es un bebé? Encima, ni siquiera en un hospital o en una casa, no, en un pesebre. Esa es la señal. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la señal de este gran anuncio de que algo está viniendo no es... Debería ser un nuevo rey, o debería ser un sacerdote, o el nombramiento de un sacerdote, o algún militar que está tomando las armas, o un nuevo político, o un revolucionario, o una nueva guerra que está viniendo, o aunque sea un superhéroe, alguien con superpoderes, que puede llamar rayos desde el cielo, o que puede convocar lluvia. La solución a lo que estamos esperando es algo grande, no un bebé envuelto en pañales. Y si una vez que entendemos estos tres detalles, que lo que Dios está haciendo, el problema es grande, el problema es gigante, y lo que Dios está haciendo para este problema que el pueblo tiene es totalmente diferente a lo que todos estaban esperando. Dios tiene un enfoque diferente a cómo resolver grandes problemas, y no es con las soluciones que nosotros esperamos. Al ver esta historia de Lucas debería cambiar cómo vemos el mundo. Los caminos de Dios, la forma en que Dios resuelve las cosas, no son las formas más grandes, más brillantes, más poderosas, más creativas. No, empieza con pequeñas cosas. En un pueblo rural, en las afueras de un pueblo rural, donde no hay nada, no hay trabajadores. Hay trabajadores, pero los únicos que están son los que necesitan un ingreso extra. Unos trabajadores que están tomando los trabajos que nadie quiere tomar. Y muchas veces cuando buscamos las soluciones de Dios, seguimos las luces, o seguimos la música fuerte, o la última tecnología, o algunos tratan de tomar el poder, o de los medios de comunicación, o grandes instituciones. Pero Lucas nos está mostrando que Dios actúa de una forma diferente. Si queremos encontrar a Dios, debemos mirar a los márgenes, a las esquinas, a donde nadie mira, donde hay gente trabajando en los horarios que nadie quiere tomar, haciendo las cosas que nadie quiere tomar, donde están aquellos que cuando vamos por la calle ignoramos, pretendemos que no existen, tratamos de que sean invisibles, o incluso pensamos que nos molestan. Ahí es donde está trabajando Dios, en las esquinas del mundo, en los márgenes del mundo, ni siquiera en los márgenes, porque el margen lo puedes mirar de reojo, pero el margen del margen ya tenés que ir incluso un poco más allá, donde recién vas a poder ver la afuera de las afueras. Y ahí vas a ver que Dios está obrando con una señal pequeña como un bebé en un pesebre. En un momento le preguntan a Jesús a qué se parece el reino de los cielos. Y Jesús dice: a la levadura que una mujer utiliza para preparar pan, que usa solo un poquito, pero ese poquito permea toda la masa. Solo un poquito. Un poquito. Un pequeño saludo, una mirada a alguien que jamás nadie lo miró, un pequeño abrazo, unos minutos de escuchar a alguien, unos minutos de ayudar a alguien para que sepan que alguien se preocupa por ellos,
un pequeño gesto, un pequeño agradecimiento, una pequeña tarjeta de agradecimiento, una pequeña tarjeta por el cumpleaños. Así es como el trabajo de Dios empieza, en pequeñas cosas, en lugares donde nadie nota. Muchas veces nos perdemos buscando a Dios en Jerusalén, cuando Dios ya está muy activo en las afueras de Belén con un pequeño grupo de pastores. Muchas veces, hace un tiempo estuve estudiando cómo funciona plantar iglesias y veo que todos empiezan con armando un presupuesto y un plan. Y para ese presupuesto juntan tanta cantidad de dinero para comprar o alquilar el edificio, comprar la última tecnología, los mejores parlantes, las luces, algunos hasta la máquina de humo. Pero si entendemos la historia de Lucas, vemos que ahí no es donde empieza lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo empieza en pequeños lugares donde nadie está mirando. Muchas veces para solucionar nuestros problemas buscamos, quizás los menonitas de Elkhart buscan la solución en Goyen, donde hay más menonitas. O si queremos ver algo que pasa importante, vamos a Chicago. O incluso buscamos solucionar nuestros problemas en los medios de comunicación o en Washington, donde están los políticos. Pero ahí no es donde Dios está actuando. Probablemente Dios está actuando ahí en Elkhart, en tu vecino, en la gente que nos rodea, en los que tenemos poco para ofrecer, en los que no vemos qué podemos ofrecer, en los que no vemos cómo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Probablemente ahí es donde Dios está trabajando, en las afueras de las afueras. Entonces la pregunta es, ¿estamos mirando en la dirección correcta cuando buscamos la solución de Dios? ¿O estamos siguiendo nuestras expectativas, las luces, los lugares brillantes, los sonidos más fuertes? Que Dios nos ayude a mirar en los rincones del mundo, en los márgenes de nuestra sociedad, donde nadie está mirando, para poder encontrarnos con Él y ser parte del trabajo que Dios está haciendo y está trayendo a nuestro mundo.